Saludos amigos, hoy martes 5 de febrero de este año 2019. Bueno, yo creo que hoy todos los dominicanos celebramos la primera victoria de las Estrellas Orientales que por fin debutan en una serie del Caribe y lo hacen por la puerta grande, sin embargo un escasísimo público ayer en el primer juego de la serie del Caribe en Panamá. Evidentemente que la improvisación en la decisión le costó a la serie del Caribe precio de ausencia, o sea, muy baja asistencia, pero ojalá que en los próximos días se incorporen más público y le den el calor que esto siempre ha tenido como confrontación de los mejores equipos de béisbol de la zona centroamericana y caribeña. Bueno, el picheo de las Estrellas intransitable, señores. El equipo de Puerto Rico, que siempre ha sido un trabuco, que siempre ha presentado una ofensiva recia contra el picheo dominicano, ayer fue frenado en un solo hit y una carrera. Pero además, el picheo fueron 4, pero cada uno lucía superior a la ofensiva con respecto a la ofensiva de puertorriqueña. Se dijo eso mismo, desde que partió el equipo, se dijo que desde el punto de vista del picheo, la selección dominicana lucía superior al resto de las selecciones centroamericanas y caribeñas. Pero de verdad que lo de ayer no dejó dudas en ese sentido. Vamos a ver cómo sigue la serie. Son 6 días intensos de béisbol y todavía falta mucho por ver. Son 6 equipos. Ayer debutaron 4 y hoy los 2 restantes en México y Panamá precisamente. Señores, lo de la sequía, o lo que llaman el niño chiquito, que fue previsto aconteciera en los últimos 2 y primeros 2 meses de este año, últimos 2 del 18, primeros 2 del 19, ha causado su estrago y por lo menos en lo que es la línea noroeste, de las más golpeadas. El suroeste, que siempre ha sufrido de baja pluviometría, y esa zona precisamente la que bordea la frontera y cruza hasta llegar a la costa norte. Esa zona ha sido muy golpeada. En el caso de la línea, la ganadería, el segundo renglón en importancia de toda la región, después del cultivo de banano, ha sufrido tanto como la pérdida de reses por falta de agua. Y ya expertos comienzan a decir que es necesario racionar el agua en las regiones restantes, o sea, en todas las fuentes de agua importantes. Ya estamos hablando entonces de los ríos y embalses y sistemas que administran agua de toda la isla, principalmente las del centro, que son las que más cantidad de agua reciben año por año. Toda lo que es la región central del país, fundamentalmente la ladera norte de la cordillera central, de donde salen los grandes ríos de Yaque del Norte, Yuna y todos los demás. Del lado sur, como sabemos, están el Nizay y el Yaque del Sur, que son los 2 grandes ríos que suplen al lado sur de la cordillera y del país. Bueno,
Ya eso también tienen que someterse a un uso riguroso del agua hasta que se inicie la temporada de lluvias, que todos sabemos que es a finales de marzo, inicio de mayo. Todo indica que vamos a pasar unas cuantas semanas más de escasez de agua. Y eso debe hacernos preparar para afrontar esta sequía, que no es el niño puro, que acostumbra a ser una sequía más prolongada, pero que de todas maneras es el niño pequeño, como le dicen, una sequía estacionaria, que caracteriza todos los años, pero este año se ha extremado. Esa sequía que caracteriza diciembre, enero y febrero es estacionaria, o sea, una temporada de baja pluviometría, pero en este momento, y como les digo, se ha extremado la nota, tanto como para hacerse sentir en zonas, en regiones enteras como la línea, donde hubo que suspender el cultivo del arroz, en buena parte, en razón de que no iba a haber agua, lo advirtió el INDRI con tiempo. Y en efecto así ha sido. Así también otras siembras han tenido que postergarse hasta esperar que la temporada de lluvias. Ha dicho también algunos expertos que siguen de cerca la problemática que además de la racionalización del agua, se deben construir algunas lagunas artificiales en la línea principalmente para impedir mayores pérdidas en el ganado. Y que en el lado sur también debe pensarse seriamente en asistir a la zona ganadera del suroeste, que están sufriendo también de esta escasez. Lo de ayer, lo del sismo de ayer, nos hizo recordar que la República Dominicana está entrecruzada por varias fallas sísmicas y corremos el riesgo de ser afectado por un sismo mayor. Este de 5.3 estremeció a toda la región este y a buena parte del Gran Santo Domingo. Estremecer significa usted sentir peligro de desmoronamiento de los techos y paredes donde usted se encuentra en algún momento, y eso pasó ayer. A partir del primer movimiento, ustedes saben muy bien que la mayoría de las oficinas públicas y privadas fueron evacuadas rápidamente por temor a que se repitieran los sismos y por tanto se incrementara su fuerza y efecto. Si bien hubo una pequeña repetición, lo cierto es que ese 5.3 fue suficiente para alarmar, para causar verdadera alarma y para cuartear incluso varias edificaciones. Bueno que se sepa que después que se pasó balance se encontraron varias escuelas en muy mal estado. No ha habido reportes de pérdidas humanas, pero sí de daños estructurales en algunos centros educativos. Qué cosa más rara, ¿por qué se localizan siempre estos daños? Precisamente en los centros educativos, que son los más llamados a respetar las normas antisísmicas que ha recomendado la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. ONESBI se llama, una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El director de la ONESBI, Franklin Labour, dijo que se va a hacer una evaluación mayor, pero recordó que desde el 2011, en el país se están aplicando
de manera obligatoria y por normativa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, normas de construcción antisísmica, que probablemente esas normas estén protegiendo a buena parte de las edificaciones que se han hecho del 2011 hasta la fecha. Aún así, se reveló ayer daños en estructuras recientes, así que quizás porque estaba muy cerca del epicentro, que como todos sabemos, se localizó en la región este, en los alrededores de San Rafael de Yuma, provincia de Altagracia. Por eso el movimiento telúrico en toda la región este fue mucho más fuerte que en cualquier otra región del país. Bueno, eso debe motivarnos a seguir siempre alerta, a respetar estas advertencias de los organismos especializados, en el sentido de que se cumplan las normas de construcción antisísmicas, para que no nos sorprendan los acontecimientos y nos llenen de luto y dolor estos movimientos y efectos de la naturaleza que nadie puede prever. Usted no sabe en qué momento se pueden presentar. Me gustaría conversar con Orión en un momento acerca de el tema de la aclaración que tuvo que hacer el Banco de Reservas a la extensísima familia Rosario, que ellos siguen apegados a la idea de que tienen una herencia y que esa herencia fue depositada en el Banco de Reservas y que allí está bajo una especie de protección o fideicomiso. Miren, el Banco de Reservas dijo que no ha recibido depósitos ni fondos a favor de la familia Rosario, ni de ninguna persona física o jurídica vinculada a esa familia. En un comunicado, el Banreserva hace la aclaración en razón de que han estado circulando rumores infundados y carentes de veracidad que han creado falsas expectativas sobre el supuesto recibo de depósito en esta institución bancaria a favor de la familia Rosario o de algún apoderado que actúe en su nombre. Reitera que tampoco ha emitido comunicación ni ha emitido comunicado alguno sobre la existencia de fondos o valores, ni ha dado instrucciones a clientes de cuentas relacionadas con o vinculadas a la mencionada familia Rosario. Reservas dice que no ha instruido a su personal a reunirse con ningún grupo de herederos y gestores, ni ha informado supuesta fecha de pago. Nada de eso. Parece que esos son los rumores que han estado circulando alrededor de esta famosa inventiva de que unos originarios de la familia Rosario dejaron en el país una herencia y está siendo en este momento de alguna manera administrada por un sistema de fideicomiso en bancos. Eso no. Y incluso la Embajada de España, que ha sido en gran medida solicitada por centenares de personas de la familia Rosario que creen que esto tiene algún asidero, ha tenido que hacer también sus aclaraciones. La verdad es que nosotros no salimos de una y no hay manera de que se le convenza a toda esta gente de que eso no es cierto, que eso no tiene ningún fundamento. Al contrario, se sigue difundiendo la idea, imparable parece, de que esta familia dejó una herencia de consideración para
Miren, cantidades enormes de personas se reúnen reclamando una inexistente herencia de la que nadie ha podido nunca dar cuenta. La verdad es que todo eso es pura especulación. Pura especulación. Aclaró ayer, finalmente, luego de muchos rumores por lo bajo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano Germán, que no va a proseguir en el puesto. Este abogado distinguido, miembro de una familia histórica fundadora del Partido de la Liberación Dominicana, que ha desempeñado ese puesto en los últimos casi 2 lustros, ya ha aclarado que no le interesa seguir y no se va a presentar como candidato, aunque estaba habilitado para eso. El doctor Mariano Germán se le reconoce que es uno de los juristas mayores productores de ideas, con un bufete sólido, que devino en funcionario al servicio del sistema judicial dominicano, en gran medida por su ascendencia profesional, pero también, sin duda alguna, por su ascendencia política. Su familia, como les digo, es una familia muy respetable, muy tenaz y muy tenida en cuenta en el Partido de la Liberación Dominicana, que como quiera que sea, es la institución política más importante de la nación. Eso les deja abierto el campo a muchos que aspiran y también a una selección quizás más libre de lo que van a ser instalados en las directivas de esta Suprema Corte de Justicia, un órgano importantísimo porque es el que preside la administración de justicia en la nación dominicana. Así que está claro ya, don Mariano Germán regresa a sus labores profesionales personales y después de haber cumplido una importante tarea al frente de la Suprema Corte. Acuérdense que le correspondió en gran medida llegar el momento en que la Suprema tenía que ser líder de un proceso de regeneración de todo el sistema de administración de justicia, fundamentalmente de la selección, supervisión de los jueces, de todo el sistema judicial que está bajo su cargo. Es su principal responsabilidad. Y nadie duda de que a pesar de algunas dificultades que siempre se presentan, el sistema judicial dominicano luce hoy mucho más sólido y mejor definido. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Yo que ando aquí que las estrellas iniciaron con buen pie. Qué bueno. Qué bueno. El picheo tal como se anunció. Ahí se puso de manifiesto el picheo. Un solo hit hasta el noveno. Sí. Una cosa sorprendente, la solidez. Pero ojalá que los muchachos, que esos bates reaccionen con más oportuno. Ayer dieron una docena de hits. Pero y las carreras que anotaron fueron precarias. Muy precarias. Ni siquiera relacionadas con porque eso desestimula el picheo y puede dar espacio a cualquier palo, Pedro, que se zafe. Por buen picheo que tú tengas, y es un momento que se encuentra el bate con la pelota y te la colocan de aquel lado. Y tú la verdad es que ese juego estuvo en la línea hasta el noveno inning, por lo que tú dices. Por lo que te estoy diciendo. A pesar de que la oposición solo había dado un hit. Exactamente. Pero cualquier cosa podía pasar. Un juego de pelota, un swing poderoso que se encuentra con una pelota. Exacto. Decide el juego. Y decide el juego. Y entonces echa abajo toda una excelente labor, magnífica labor monticular. Eso es la verdad. Buenos días, amigos, amigas. Te escuchaba ahí. Yo pienso, Pedro, que en el caso de don Mariano Germán, creo que ha sido una decisión saludable, la de él de no continuar y no intentar continuar, ¿verdad? Allí. Yo pienso que su labor
ha sido encomiable, es una persona que le ha dado muchos frutos a la consolidación del sistema de justicia de la República Dominicana, un gran productor de ideas, ¿verdad? Sí. Y un académico importante. Yo creo que ha sido una jornada exitosa que se corona muy bien con el paso por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que retornar a su oficina, una gran oficina, a seguir trabajando en lo que él sabe y seguir aportando desde allí. Yo pienso que es importante. Así que creemos que ha tomado una decisión correcta el doctor. Vamos a esperar ahora a ver qué pasa en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, desde donde habrá de salir la próxima corte, el próximo presidente de la Suprema Corte, ¿verdad? Sí. Eso es así. Oye, Pedro, a propósito del temblor de ayer, el temblor de tierra, sí, la sacudida de ayer. Estaba ayer en el artículo tuyo. Sí, se sintió, o sea, ahí se siente, Pedro. Se siente. Y realmente es aterrador eso. Pero uno tiene que mantener la calma y encomendarse al Padre. Mantener la calma, porque eso es lo primero que te dice. Calma para tener el suficiente juicio, saber cómo actuar. Y seguir el protocolo que ya se conoce, ya usted tiene oportunidad. Usted entra al señor Google y usted encuentra ahí todos los procedimientos que hay que seguir, los pasos que hay que seguir en medio de una situación como la de temblor, de terremoto y ese tipo de cosas. Pero yo lo que hago es, bueno, imagínate tú uno encaramado en un 8º piso, tranquilo y encomendado, como siempre hemos estado encomendados a Dios. Eso es así. Veo muy bien que el Ministerio de Educación pues haya decidido, como lo decidió ayer mismo el ministro, pues disponer de una evaluación general en todas las escuelas, no solo en las escuelas que sufrieron mayor efecto por la cercanía, como son las del este, sino en todas las escuelas, en todos los recintos escolares. Y que lo propio se haga en otras infraestructuras del Estado, por ejemplo, hospitales, centros asistenciales, que también se chequeen bien cuál fue el resultado de esta sacudida de 5,3, que fue el pánico que se produjo a esa hora en las escuelas. Sí, sí. Porque fue a las 11 y pico de la mañana. Y esto es una forma también de llamar la atención una vez más sobre la necesidad de orientar precisamente a los niños, a la gente, sobre el proceder, sobre este tipo de situaciones que escapan al control del ser humano, porque es un asunto de orden natural, ¿verdad? Sí. Y tenerlo muy en cuenta. Pero a propósito de ese evento, estoy pensando en algo que se está prolongando en el tiempo y que está ocasionando ya mucho daño, Pedro, que es la sequía que nos está afectando ya desde hace un buen tiempo y que tiene sus mayores efectos. La sequía está precisamente en la zona, en la línea noroeste. En la línea noroeste, donde ya estamos pasando no solo de la situación con la producción de la zona, impedida de iniciar, y la que iniciaron pues con gravísimos problemas para su mantenimiento, muerte y de animales, sino que ya atacó también el tema del agua potable, sí, de la distribución de agua, sí, en toda esa región. Se trata de una situación delicada, difícil. Desde el primer momento las autoridades, a través del Ministerio de la Presidencia, pues han estado tratando de buscarle alternativas, paliativos a esa situación, con una labor de conjunto con los productores de esas áreas, con las comunidades, lo igual que en Sajoma, que es un asunto con una plaga que junto con la sequía plantea también situaciones para los productores de toda esa zona del Cibao y la línea noroeste. Vamos a esperar que esas
esas actividades de respaldo de las autoridades se incrementen y podamos ver si nos llega si nos llega agua, rogar que llegue agua. Porque el problema es que no está lloviendo, Pedro, no está lloviendo donde tiene que llover. ¿Tú me estás entendiendo? Y entonces ya nosotros sufrimos los efectos terribles de una sequía que se prolongó por más de 2 años, Pedro. Sí. Esa sequía le dio en la madre a toda la producción de cítrico, por ejemplo, sufrió muchísimo, pero muchísimo esa situación. Y ni qué decir de lo que se generó en materia del ganado, sobre todo ahí en esa misma zona que la pluviometría es muy baja, como es la línea noroeste y la parte y el sur. La pluviometría es sumamente baja y entonces en medio de esta sequía, porque Pedro decía, cuando iniciamos la, yo digo, ve Mozart, por ahí viene de que el niño pequeño, el niño pequeño, que es una sequía que no se va a prolongar por mucho tiempo, pero que va a tener sus efectos. Sí. Vamos a esperar que ese niño no crezca, Pedro. Ese es el plan. Y que con mayo, que viene por ahí, que es el mes de las aguas, sí, que se verifique ese mes de las aguas, con mucha agua en el país. Con mucha agua en el país. Que reponga la pérdida. Para reponer la pérdida que desde ya están sufriendo productores y consumidores. Y en esa misma dirección, qué bueno que tú estás aquí porque tú eres el que sabe de eso. Yo sé cositas porque te oigo, tengo tantos años al lado tuyo escuchándote. Y como reportero, un tiempo, ¿verdad? Siempre bajo tu orientación. Y la de Bienvenido Álvarez Vega, en su momento allá en el periódico El Siglo. Y Marino Zapete Corniel, que también fue un gran reportero agropecuario. ¿Sí? ¿Es reputado en esa área? Ay, excelente Marino Zapete, sí, excelente. Entre otros colegas que me orientaron. Y entonces uno leyendo. Estoy preocupado con el asunto ese del DR-CAFTA y el tratamiento que se le está dando aquí en el país. Hoy vi algo, porque de buenas a primeras volvió y se me sacaron del medio el tema, porque nosotros tenemos un gran reto hacia el 2025. Porque en el 2025 se van a desmontar los aranceles que protegen a productos muy sensibles de la República Dominicana, encabezada por el arroz, seguida por el sector avícola. 2 sectores que gracias a un gran esfuerzo de los productores y gracias al apoyo del Estado también, en su momento, en un momento más que otro, sobre todo en los últimos años, han logrado avances significativos en la calidad de la producción arrocera y de la producción avícola en el país. Para solo quedarme ahí, porque también ha habido avance con el sector porcicultor. Ha habido avance también en las carnes. Y en la ganadería vacuna. En la ganadería vacuna. Pero considerables. ¿Eh? Considerables avances. O sea, no es que ha faltado del todo que nuestros productores y el Estado arrimen sus hombros en procura de mejorar la calidad, que es lo fundamental, porque para usted competir tiene que ser sobre la base de que, bueno, de la calidad de lo que usted oferta. Y nosotros en esa dirección hemos mejorado muchísimo nuestra industria arrocera, nuestra industria avícola, nuestra industria cárnica. Nosotros hemos avanzado, pero no lo suficiente, porque no tenemos los recursos suficientes como para poder siquiera aproximarnos a lo que acontece con productores e industria como la estadounidense. Y como si allá existe, es que el sistema es aquí, una sobreprotección de la producción. Porque esos productores de los Estados Unidos tienen las garantías para cuando hay sobreproducción y para cuando hay escasez. Sí. En cualquier situación está a la mano del Estado. Así es. Del capital de los Estados Unidos, ahí al lado de sus productores.
cuidándole. Y además cuidándole los flancos. ¿Sabes cuánto suman? Además cuidándole los flancos porque lo que penetra ya, oye, te lo revisan de la P a la PA, como dice el pueblo. A ver qué es lo que puede ir allí a ese mercado. ¿Sabes cuánto suman sobreprotegido? Los subsidios de la agropecuaria norteamericana, Sí, o sea, sí. del Estado al 2.2% de la población, que es lo que está dedicado a la producción agrícola de Estados Unidos. Exacto. 250.000 millones de dólares. Imagínate tú. Entonces lo que estoy diciendo es que nosotros que llegamos tarde a esa firma, porque esa es otra cosa, que como decía Pedro, como llegamos tarde, a prisa, huyendo, en el 2001 fue Pedro, con el Hipólito Mejía. Sí. Sí. Huyendo llegamos y tuvimos que engancharlo en el tren cuando ya iba pasando a 1000. Sí. Y alcanzamos a agarrarlo de uno de los vagones. Y hay que decir que... donde estuvo precisamente el príncipe amigo Omar Benítez, sí, que es el ministro de Agricultura, que de acuerdo a una información ahí que veo uno de los diarios, como que el hombre ha reculado, porque este era un hombre que desde su poltrona en la Junta Agroempresarial Dominicana se mantuvo al lado de los productores todo el tiempo. Fajado al lado de los productores. Y hay que revisar eso, hay que revisar. Pero ahora... espérate. A él lo hicieron recular. Pero ahora, cuando lo hicieron ministro de Agricultura, todavía daba... No, había al inicio él todavía seguía. Él estaba de acuerdo con someter. De acuerdo con someter. Pero alguien le aló. Una revisión. Alguien le aló. No, espérate. Ahí, en el seno, nada más y nada menos de la Cámara Americana de Comercio, tras una magnífica exposición que hizo José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, donde hizo un levantamiento de lo bien que ha ido la economía de la República Dominicana, unas ponderaciones que se hicieron y de los compromisos de la administración del presidente Danilo Medina, expuesto por José Ramón Peralta, que además de ser ministro administrativo de la presidencia, es un hombre de toda la confianza estrecha del presidente de la República. Ahí, en medio de eso, a una pregunta, el ministro administrativo dijo que el gobierno no tiene pensado iniciar un proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio, del TLC, con Estados Unidos y Centroamérica. A mí ese día un tanto me sorprendió. Felizmente, como nos sucede a nosotros, del Diario de Cuatro, ese día estuvo por aquí Pedro, el presidente de la Federación de Productores de Leche, de productores de Proleche, el grande, siempre me olvida el nombre, esta barbaridad, Dios mío, siempre me olvidan los nombres. Hasta eso se me ha pegado de ti, se me olvidan los nombres. Bueno, el asunto es que vino y dio un toque de alerta en ese sentido, porque estábamos hablando precisamente de lo que están padeciendo los productores de la línea noroeste, y como ellos están con el caso del sector vacuno. Rivero. Sí, Rivero, ay, mi gran amigo Rivero. Bueno, él hizo el llamado de atención y dice, pero miren, acabo de ver ahí que Peralta dice que no va a haber revisión. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Por varias cosas. Aquí nosotros no mentimos ni manipulamos. No mentimos ni manipulamos. Y tenemos cabeza propia. Y no tenemos otro compromiso que no sea con el país. Quiero hacer esta aclaración para decir lo siguiente. O sea, nosotros nadie que nos venga a tratar de narigonear y embaucarnos y creer que no. Oigan bien. Hay que conducir para que ustedes entiendan por qué nuestra sorpresa y nuestra inquietud. El presidente de la República, el presidente Danilo Medina, hace 2 años, creó una comisión. Así fue. Para la revisión del Tratado de Libre Comercio, con el propósito de iniciar en su momento, cuando tuviera en sus manos, como hace todo estadista, todo jefe de Estado responsable, las informaciones, iniciar ese proceso con las autoridades con las que estamos involucrados, Centroamérica, Estados Unidos, bueno,
para revisar. ¿Por qué? Porque el presidente en ese momento le estaba dando respuesta a una gran inquietud en el país, por lo que significan esos productos estratégicos como el arroz, como la avicultura, como la porcicultura, por el impacto social que tiene. Solo en el arroz son más de 500,000 personas que dependen de eso. ¿Ustedes creen que es de cualquier cosa que estamos hablando? Si esos productores son dejados manos arriba, cuando se permita, ya de por sí, el arroz que entra, nosotros hemos venido luchando con ellos porque tiene su arancel, pero además de eso, hemos mejorado la calidad. Pero al momento que eso se desmonte, Pedro, en el 25, como está pautado, nosotros no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué digo yo? El presidente creó esa comisión. De esa comisión no se habló más. Jamás. Y el ministro de Agricultura, el señor Omar Benítez, como al mes de estar en el puesto, dijo que no, que se iba a avanzar en ese sentido, pero ahora no, ahora recula. Y dice que ya, que eso no, que no va. Entonces yo lo que quisiera es lo siguiente. Yo quisiera como ciudadano, como mayor información que justifique ese cambio de proceder del Estado Dominicano. Que me digan por qué no se va a revisar, por qué no se va a hacer el intento sobre la base de un estudio, un levantamiento que se supone se hizo porque hace 2 años que el presidente creó esa comisión. Se supone que en 2 años ya tienen esa información. Que se le dé a conocer al país por qué se ha decidido no tocar las puertas de los Estados Unidos y las demás naciones con las cuales tenemos ese acuerdo para una revisión del Tratado de Libre Comercio antes del 25, antes de que nos llegue la madre de las reformas, porque eso va a ser, tú me corregirás, pero estamos hablando de el alto riesgo para la producción, y con la producción hay un asunto ahí de seguridad alimentaria de por medio, sí. De por medio, y además de una estructura montada aquí, eficiente, que ha avanzado y que correría peligro todos esos esfuerzos hechos, realizados por los productores, que por lo menos le expliquen un poquito más al propio José Ramón Peralta, pero sobre todo a Omar Benítez, que era el aladí de la defensa de los productores nacionales antes de ser ministro. Ahora cambió, que por lo menos le diga al país por qué el cambio de actitud. Mira, frente a un tema tan delicado como ese. Eso es lo único que yo pido. Yo me siento motivado a tratar el tema porque, como tú sabes, por mucho tiempo lo he venido refiriendo. Desde los tiempos de la rectificación técnica, que precisamente le fue encomendada por el sector privado a Omar Benítez por parte del gobierno del PLD, le entregó. Sí, él ha estado siempre en el asunto. Y Balaguer también lo tomó muy en cuenta. Sí, o sea, en todo. Siempre ha sido. Siempre. Buenos días, don Orión. Buenos días. El asunto está en lo siguiente. En que parece que aquí está primando una decisión política por encima, o sea, de lo que llaman razones de oportunidad política, por encima de lo que es la previsión en el campo de la agropecuaria y de una cosa que tú acabas de mencionar que no podemos perder nunca de vista, la seguridad alimentaria. Eso es un concepto que quizá no se le prestó mucha atención hace 1 o 2 décadas atrás, pero que a partir de experiencias vividas, precisamente por efecto de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio en México, que era autosuficiente en productos alimentarios básicos, como por ejemplo el maíz y la habichuela, porque en México, usted sabe que el maíz, que es el que origina la tortilla, para Centroamérica, México y casi todos los países sudamericanos que hacen costa también con el Caribe, la tortilla es fundamental, claro. De maíz Sí. original. Entonces, suplanta al pan, es más importante que el pan, para que tengan una idea. Bueno,
México se ha convertido en un dependiente de importación de maíz, de habichuela y de muchos otros rubros, por efecto de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio, porque fue invadido por productos similares provenientes de mercados mucho más eficientes, como es el caso de los Estados Unidos de América. Claro. Y entonces hicieron entrar en crisis al punto de que ya México ya no es autosuficiente. Ya su seguridad alimentaria depende de otro. Porque ese es el asunto. Entonces, por eso, el concepto de seguridad alimentaria, al que no se le prestaba mucha atención. Pero señores, acuérdense que aquí, y hay que señalarlo siempre, aunque sean nuestros amigos, Andy Daguarre y Aristi Escuder proclamaban aquí que era conveniente traer el arroz del sudeste asiático, que era más económico para el mucho país. Más económico. Y la leche, traerla la leche, traerla de Europa, para qué tanto ganado. Y cosas. Bueno, en los que mencionen eso otra vez, que se lo digan otra vez a los dominicanos. Porque esos son ya conceptos que fueron promovidos por el neoliberalismo puro y simple, aquel que se hizo presente en la década de los 80 y 90, todavía en los 70 también, cuando inicia, pero más fuerte en la década de los 80 y 90 en toda América Latina, y se nos impuso. Pero los tiempos demostraron, y la experiencia acumulada, que esos conceptos, que si bien tienen validez en algunos otros temas, porque no los vamos a descartar plenamente, en el plano, por ejemplo, relacionado con la alimentación y la subsistencia de las naciones pobres como somos todos los que poblamos América Latina, a excepción de los del norte, con eso no se juega. Con eso no se juega. Entonces, la República Dominicana, creo yo, que tiene que plantearse aquí muy en serio el tema, porque oigan otra cuestión, es que el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, el CAFTA, entró en vigencia el 1 de enero del 2005. Ahí fue. Y de entonces acá, ¿saben cuántos años van? Más de 10. Es que llegó el momento de una revisión, no es ni siquiera por razones de los efectos que los efectos, no es por el tiempo que ya tiene. Eso tiene que ser revisado, actualizado, a ver en qué grado nos satisfizo, en qué grado no, hacia dónde hay que dirigir cualquier acción. Porque dice Manzade ahí que el acuerdo tal y como está ha beneficiado a los consumidores. Sí, porque él es un neoliberal completo. Sí, exactamente. Esa gente no repara en nada. Pero a los consumidores. Y esas 500,000 personas que viven de la industria azucarera, arrocera, ¿qué son? Están fuera del planeta. No son consumidores también. ¿Y su sustento de dónde viene? Para nada más citarte ese tema. No se puede ser tan ligero así y querer embaucar a la gente diciéndole, no, que eso a quien ha beneficiado al consumidor porque vienen productos muy buenos y a mejor precio que los actuales. Bueno, pero ven acá. Usted puede decir también que ha sido impresionante para elevar la calidad. No, así no. El arroz dominicano no tiene que envidiar a ninguno. Sí. La leche nuestra, todo lo que es la industria láctea de la República Dominicana ha elevado su calidad. Así la industria avícola dominicana es una de las más eficientes de América Latina. Así es. Es la mejor convertidora después de Chile, que igual que nosotros, ni produce maíz, ni produce soya. A pesar de las sin limitaciones. embargo, es eficientísima la industria de avícola chilena, al igual que nosotros, que dependemos de importación. Bueno, porque sacamos de abajo y hemos hecho... Pero eso no quiere decir que echemos a un lado la responsabilidad de poner sobre la mesa el asunto. Ese tema, ¿Y qué quiere eso decir? Que le tengamos que marchar necesariamente una revisión a fondo y convocar de urgencia a los Estados Unidos de América. No, simplemente examinar lo que ha pasado. Y que le digan y hacerlo con transparencia. ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días. Buenos días. Saludos amigos. Bueno, lo primero que yo quiero es señalar que el Poder Judicial va a tener un sacudimiento importante con la decisión del magistrado presidente actual,
de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano Germán, que ha señalado que no va a optar por otro periodo en la presidencia del más alto tribunal de la nación. Eso abre digamos, un escenario de discusión sobre quién será el próximo sustituto de Mariano Germán en la Suprema Corte de Justicia, además de la evaluación de los jueces que ya cumplen su periodo. Digamos que la nómina de jueces de nuestra Suprema Corte de Justicia está marcada por gente joven, de manera que estamos hablando de jueces que, aparte de otros que ya tienen buen periodo, pero la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia son gente relativamente joven. Quiere decir que pueden durar 20 años ahí optando, 30 años, no importa. La gente tiene que entender que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia son jueces que deben permanecer si hacen su trabajo bien, porque lo que se requiere es experiencia vinculada con la probidad, dirigir todo el ensamblaje judicial, no solo desde el punto de vista administrativo, sino del contenido de todo el andamiaje que significa la sentencia, la jurisprudencia. Es decir, la Suprema Corte de Justicia es ¿cómo le llaman donde estaban los dioses? El Olimpo de la justicia. Es decir, a ellos son los que deciden. Ellos son los que envían todos los referentes para que jueces de cortes y de tribunales puedan tener su horizonte abierto en en todas las materias posibles, penal, civil, comercial, laboral, en todo, son ellos los que deciden. Por eso que la gente y los profesionales del derecho y los estudiantes de derecho saben perfectamente que la parte más importante de un abogado en una litis, en los tribunales de la República, es no solamente cuando refiere las pruebas de cargo o descargo, sino cuando refiere lo que la Suprema Corte de Justicia, cómo la Suprema Corte de Justicia ha tratado un caso similar. Es muy importante cuando un abogado le dice: magistrado, de conformidad con la jurisprudencia de nuestra Suprema, reiterada mediante las sentencias tales y tales y tales, le dice: nuestra Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativa en que este caso debe ser resuelto de esta manera, y le señala los dispositivos de la sentencia a que se refiere. Yo creo que una discusión de esa naturaleza ahora para escoger a los jueces faltantes, incluido el presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, debería estar por encima del momento electoral que vive el país. También hemos dicho que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ya cuando llegan ahí, su designación tiene un componente altamente político, pero no altamente partidario. A ver si lo entendemos. No es que se quiera decir, el PLD tiene de los 15, 16, 17, no sé cuántos jueces son, tiene más de la mitad, y el PRM tiene 4, y el Partido Reformista tiene 3, no. Es un asunto de señalar concepciones que se pueden tener sobre la naturaleza jurídica de la sociedad dominicana, que siempre van a estar en dos grandes bloques: más liberal, más conservador. Pero todos los jueces tienen que ser probos, y gracias a Dios tuvimos la última referencia de la designación de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, que conforme el criterio de la sociedad casi unánime, fueron buenas las escogencias. Fueron 4 jueces. Ojalá que eso se haga ahora con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, incluido el magistrado presidente. A la sociedad le necesita decir: estoy orgulloso de ese magistrado que han escogido como presidente y de los jueces que le van a acompañar. Eso es muy importante, porque la justicia ya no puede ser objeto de todo el escarnio de la opinión pública cada vez que está o no de acuerdo con un caso. Las sentencias son: la ley dice lo que dice el juez que dice. Exacto. La ley dice lo que dice el juez que dice. El único que está autorizado para interpretar la ley son los jueces. Y lo hacen en jerarquía. Lo único que puede no llamar la atención a una sentencia, sino que le dice:
a los jueces de la Suprema Corte de Justicia la doctrina. Ha entrado la doctrina en el mundo de hoy, en Francia, ahí le dicen a los jueces de la Suprema, mire, ustedes van por una vía contraria, como va el derecho hoy en tal cosa. La Suprema Corte de Justicia anglosajona, germánica, he dicho sobre este caso tal cosa, casos grandes. O sea, esa es, Pedro y Moza, la civilidad. Somos civilizados es a partir de la sana administración de justicia y de la correcta arquitectura del derecho. ¿Se entiende eso? Sí, claro. Entonces, ojalá que esto que estamos diciendo no se vuelva la maldición de las redes y la de que yo cuánto y la de cositas de esas, sino que el ciudadano, porque nuestro país penosamente se divide en dos, una mayoría de habitantes y una minoría de ciudadanos. Ojalá que los ciudadanos impongan el criterio de que tendremos que escoger un presidente y los demás miembros que deban ser o ratificados o sustituidos de conformidad con el mejor criterio de lo que debe ser una democracia y un Estado de Derecho. Yo, Pedro, a propósito de lo que ustedes han señalado respecto a la necesidad de revisar el Tratado de Libre Comercio, Pedro usa una expresión que se llama sica de colí. Sí. Nosotros en ese ambiente de influencia somos sica de colí. Sí. Acuérdate que cuando se trató el acuerdo que iba a ser de las Américas, auspiciado por los Estados Unidos, Brasil exigió un nivel de reciprocidad que Estados Unidos no estaba con su condición de imperio, no estaba en condiciones de darla y no se hizo. Entonces se formó el ALBA. Fue así. La asociación ¿cómo se llama? Asociación de Estados Latinoamericanos, Bolivarianos, el ALBA, con economías grandes de América Latina, que dijeron a Estados Unidos, no, ese tipo de arreglo comercial no lo queremos. Y Estados Unidos, con todo su poder, dijo, por ejemplo, el acuerdo transpacífico, no, nos retiramos. Son grandes economías que pueden decir, yo me voy del sitio en una fiesta. No, yo no quiero estar, yo no voy a beber esa bebida, mejor me voy. Nosotros, que llegamos tarde, como tú te acuerdas, al Tratado de Libre Comercio, al CAFTA, con Estados Unidos y Centroamérica, de hecho, fue muy integrado al final. Y cuando tú y yo que participamos tanto en darle seguimiento a eso, al equipo técnico dominicano lo pusieron en una habitación al lado. Lo llamaban cuando ya estaba todo redactado. Y después sí o no, una cosita, ponga una coma, quite ahí. Estaban en una habitación al lado y quienes estaban discutiendo eso eran los americanos, como decimos aquí. Ahora, nosotros nos acercamos a un periodo que puede ser de desgracia para la República Dominicana, que es 2025, porque va a ingresar todo digamos que se va a poner en vigor plenamente el Tratado de Libre Comercio con todas sus consecuencias de desgravación arancelaria. ¿Es así? Entonces, yo tengo dos cosas que nosotros deberíamos decir a propósito del criterio de este programa, de que siempre nuestros planteamientos deben estar afines a salvaguardar los intereses de nuestros nietos. Hemos dicho eso. Nosotros perdimos, Pedro, un buen tiempo. Nosotros hemos sabido navegar en círculo durante decenas de años, en todos los aspectos relacionados con la política y con la economía. Nosotros fue en el año, ¿cuánto? En el año 2004, que planteamos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Fue en el 2004. No, la Estrategia Nacional de Desarrollo surgió en la parte, en el 2000, sí, en la 2008. 2008. 2008. Fue cuando nosotros, por primera vez en 153 años de República, en ese momento, hicimos un planteamiento a largo plazo. Hicimos un planteamiento a largo plazo, por primera vez, y no creo que se haya cumplido cabalmente. No, está muy lejos de eso. Ni mínimamente. Chile pasó 17 años en una dictadura, pero la sociedad chilena siguió con su plan de desarrollo. La dictadura fue obligada a tener un fondo de contingencia con
cobre en su momento Sí. para financiar momentos de situaciones difíciles, ¿o no? Chile se convirtió en ocasiones ha llegado a ser la primera economía de América Latina. ¿Quieres que con te todo eso. recuerde algo? ¿Mm? Acuérdate que cuando se firmó el acuerdo de Marrakech, que fue nuestro amigo Miguel Zambén a Marrakech y firmó 9 productos presentación hubo que rectificar. 8. 8 productos. Se consideró que estaban, como tú dices, a expensas de los grandes y que ya no había nada que hacer. ¿Sabes lo que pasó? Que ese pequeño Estado, República Dominicana, hizo un planteamiento severísimo ante la FAO, ante la Unión Europea y ante los Estados Unidos de América. Y precisamente Omar Benítez encabezó una delegación que logró la rectificación técnica. ¿Pero sabe de quién? De la Organización Mundial de Comercio. Sí, sí. La República Dominicana lideró junto con varios estados africanos pobres una misión Acuérdate, que logró la revisión de un acuerdo mundial. Pedro, eso tiene también, Pedro. Y se aplicó la yo no estoy rectificación diciendo técnica. que, Pedro, o nosotros, sea que no hay relación pequeña por pequeña que se le deba Pedro, yo te digo, ahí te voy a aplicar, anular. ahí hay sentido de oportunidad. Acuérdate que el mundo en ese momento estaba señalando hacia los esquemas de relación no recíproca. En ese momento los europeos principalmente sentían que su conciencia estaba muy empañada por la conquista de África, de América Latina y todo, y plantearon esquemas de degradación que fueron emulados por Estados Unidos. ¿Tú no te acuerdas el plan Reagan para la cuenca del Caribe? ¿Tú no te acuerdas las exportaciones a los Estados Unidos basadas en el origen de la materia prima? ¿Tú no te acuerdas que nosotros le decíamos a los tigres del Asia, ustedes tendrán, si se asocian con nosotros, podrán acceder al mercado americano de mejor forma porque tenemos tales y cuales mecanismos de degradación? Llegamos a tener 1 o 2 y llegamos a ser el único país del mundo, de América Latina, perdón, que tenía acceso a Lomé, a otro esquema de la Unión Europea, que es la que se mantiene, ¿cómo se llama? De acuerdo comercial no recíproco, ya es recíproco. Y el esquema Reagan de la cuenca del Caribe. Nosotros por donde quiera podíamos estar exportando libre de impuestos. Ahí se desarrolló el calzado, ahí se desarrollaron las zonas, ahí se desarrolló el tabaco. Todavía es así. Ahí se desarrolló el guineo. Todavía República Dominicana es la única nación de habla hispana que es miembro de los dos grandes acuerdos, Estados Unidos y Unión Europea. Hemos aprovechado esos esquemas. Todavía nosotros hoy, de hace más de 20 años, que los técnicos que están relacionados con el comercio exterior le han dicho, vamos a preparar todo nuestro ensamblaje diplomático y consular para ponerlo al servicio de la promoción de la oferta exportable nacional y de la ¿cómo se llama? De la importación, vamos a decirle así, hoy estoy mal de la cabeza, de todo lo que se relaciona con la tecnología. Sí. Y nosotros le dijimos hace 20 años a la clase política dominicana, los chinos, apropiación se llama tecnológica, los chinos, cuando los suizos decían, esa tecnología del reloj, de hacer un reloj, no, dánoslo a nosotros, que nosotros queremos aprender. Esta tecnología de la agricultura, de que si yo quede riego, dánoslo a nosotros. Los chinos de Taiwán me refiero, que después se la transfirieron a los chinos del continente. Porque los principales inversionistas del continente, cuando todavía China era una nación primitiva desde el punto de vista económico, se lo dio Taiwán. Taiwán con inyecciones de 30 a 40 mil millones de dólares en inversiones directas de transferencia tecnológica. Nosotros hemos aprovechado eso, Pedro. Nosotros le estamos diciendo ahora, tantos años después, miren, si en el 2025, aquí no resolvemos esto, el arroz que estamos produciendo va a producir aquí un problema serio de alimentación y de gobernanza. Y es verdad. ¿Dónde vamos a meter 500,000 personas que se vinculan a la industria arrocera y a la industria avícola y a la industria porcina y a la ganadería cuando venga aquí leche, carne de puerco, carne de pollo, que sé yo cuánto, sin límite? ¿Dónde lo vamos a meter? Entonces, tendremos que prepararnos. ¿Quién lo está haciendo? Vamos a estar discutiendo de que si es Quirino, el señor que va a ser el centro de la discusión política ahora en las elecciones. ¿Cuáles son los temas? Estamos hablando del tema de
de la discusión sobre el sector eléctrico, ¿cómo se le llaman? El pacto eléctrico. Lo estamos discutiendo. ¿Alguien está viendo eso como principalía en los periódicos? Estamos discutiendo el nuevo esquema que debe primar para la industria eléctrica oligopólica y absolutamente contraria a los deseos de desarrollo del país. A partir de que dentro de 15 días vamos a tener la primera fase de Punta Catalina trabajando. Pedro, también tenemos que decirle a la clase política, por ahí no es. Por ahí no es. Y el planteamiento que hemos hecho durante tanto tiempo nosotros, diciendo en el 2025, la industria avícola, que la han tratado de desmantelar tantas veces y que ha sobrevivido, sí, no podría sobrevivir al 2025. La industria porcina, para ponerte una, que sobrevivió, no, que se recuperó después de la fiebre porcina esa, no va a sobrevivir. La industria arrocera, la bandera fundamental de la economía agropecuaria dominicana, nosotros ahora que nosotros estamos nivelando terreno con rayo láser, ahora nos van a decir que se fuñó todo. Es decir, miremos a ver a dónde vamos. Eso lo tienen que explicar, es lo que estoy diciendo, las autoridades que expliquen el cambio de... ¿A dónde es que vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El ministro de Agricultura el discurso político que tenemos actualmente, quisiéramos decirlo de la mejor manera, yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, es degradante y está degradado. Es degradante y está degradado. ¿Eso se entiende? Porque no se compagina con las necesidades fundamentales del pueblo dominicano a un espacio de 8 años, que deberíamos nosotros, siquiera no 30, los próximos 2 periodos de gobierno, nosotros deberíamos pactarlo políticamente. Pero estamos hablando de que si Quirino es o no es. Por ahí sí está la cosa fea. Vámonos a un cambio. Vamos a retornar con por cierto, una interesante conversación con el profesor José Luis Moreno San Juan, de la Maguana, ¿no será? No, es San Juan nada más. Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un experto en la materia, que nos va a tratar de sacar alguna luz de lo que debe ser el tema eléctrico. Nos vemos en un momento, señor. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en los Estados Unidos por TV Quisqueya y aquí en la República Dominicana por Vega TV y RNN, Canal 27. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Ahora, de inmediato pasamos a las noticias internacionales. Nayib Bukele arrasa en las presidenciales de El Salvador y se convierte en el presidente más joven de la historia reciente del país. Publicista de 37 años y ex alcalde de la capital salvadoreña, Bukele, de la formación derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, será el nuevo presidente de El Salvador tras lograr cerca del 54% de los votos, con un 90% de las papeletas contabilizadas. A partir de mañana, nos toca a todos empezar a construir el Salvador que queremos. Ustedes lo hicieron, ustedes movilizando, ustedes defendiendo, ustedes votando, ustedes haciendo conciencia, ustedes diciéndole a los mismos de siempre que devuelvan lo robado. La de Bukele ha sido una arrolladora victoria por encima del candidato del partido derechista Arena, Carlos Calleja, que logró el 31,6% de los sufragios, y del partido en el gobierno, el Frente Farabundo Martí, cuyo candidato Hugo Martínez apenas obtuvo el 13,7% de los apoyos. El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén ha felicitado a Bukele por su triunfo. El Salvador da un giro a la derecha con la victoria de Bukele en los comicios presidenciales tras 2 periodos de la izquierda en el poder. Australia desplegó militares en el nordeste del país para combatir unas inundaciones sin precedentes que anegaron casas, escuelas y aeropuertos y llevaron a cocodrilos a las calles. Los militares, que distribuyeron 70,000 sacos de arena, utilizaron el lunes vehículos de carga anfibios para rescatar a vecinos de sus tejados, mientras las lluvias del monzón inundaban el estado de Queensland.
El norte tropical de Australia experimenta fuertes lluvias durante la temporada del monzón, pero el reciente aguacero superó con creces los niveles normales, sobre todo en la ciudad costera de Townsville. Las autoridades se vieron obligadas el domingo a abrir las compuertas contra las inundaciones, provocando lo que llamaron corrientes de agua peligrosas y de alta velocidad. Los residentes desesperados tuvieron que lidiar no solo con las inundaciones repentinas, los derrumbes de tierra y los apagones, sino también con los reptiles. El boletín de Townsville dijo que había recibido avisos de la presencia de cocodrilos de agua salada en el área devastada por las inundaciones. El Servicio Australiano de Meteorología advirtió el domingo sobre nuevas lluvias y el riesgo de tornados y vientos violentos en los próximos días. Más de 20,000 viviendas podrían verse inundadas si las precipitaciones persisten, alertó. El lunes, escuelas y tribunales permanecieron cerrados. Más de 16,000 personas no tenían electricidad, según Emma Oliveri, portavoz del grupo de distribución eléctrica Ergon Energy. Los visitantes acuden en masa a la ciudad de Sapporo, en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, para ver esculturas de nieve y hielo en el Festival de la Nieve que se celebra cada año. El festival, que conmemora su 70 aniversario este año, se llevará a cabo en 3 lugares de la ciudad. Termina el 11 de febrero y sus organizadores esperan que acudan 2,5 millones de visitantes. Para Diario de 4 en las internacionales, Joanis Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.